Buenas tardes a todos. Estamos ya conectados y esperando que vosotros os vayáis conectando a este webinario poco a poco. Tenemos hoy la suerte de tener como invitado a José Antonio Caínzos, que es el presidente desde su fundación, el primer presidente desde su fundación hace unos meses, del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que es de lo que viene precisamente a hablarnos hoy porque se lo hemos pedido. José Antonio es, como sabéis muchos de vosotros, desde hace muchos años toda una referencia en el mundo de la solución extrajudicial de conflictos y en particular en el mundo del arbitraje nacional e internacional. Tras dirigir durante muchos años el departamento de litigación de dos grandes despachos extranjeros en España, finalmente se ha establecido independientemente por su cuenta como abogado, árbitro y solucionador de conflictos de manera extrajudicial. No quiero robarle más tiempo, recordar, para los que no lo recordarais, que fue presidente del Club Español del Arbitraje, del que hoy es presidente de honor. Y también, como no, último pero no menos importante, José Antonio Caínzos es miembro de ese prestigioso cuerpo de funcionarios que son los abogados del Estado. Veo por los inscritos y por los participantes, estamos ya en 28, que como era de esperar y en el Círculo de Empresarios, la mayoría son empresarios, hombres del mundo de la empresa, de distintos sectores, de telecomunicaciones, de sanidad, de infraestructuras, de comunicación, de entidades financieras, de viajes y turismo, etc. Aunque este evento es abierto y estáis participando y os lo agradecemos, personas que no sois socios del Círculo de Empresarios, hemos pedido a José Antonio que haga una presentación centrada, orientada al mundo de la empresa y a los ejecutivos, porque lo comentamos alguna vez, José Antonio, es frecuente oír a los directores de asesoría jurídica de una empresa, secretarios generales, que algunas veces no incluyen una cláusula de solución extrajudicial de conflictos y en particular una cláusula de arbitraje, porque recuerdan que una vez que tuvieron la mala suerte de perder un arbitraje, le dijo el consejero delegado, recurre. Y él tuvo que explicarle que un laudo no se recurre y dijo, ¿y cómo nos hemos metido en esto? Por tanto, es muy importante que les expliques a los hombres del mundo de la empresa las ventajas de la solución extrajudicial de conflictos. La palabra es tuya, José Antonio. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias para empezar al Círculo de Empresarios por haberme dado la oportunidad de estar con un público tan distinguido y tan poco frecuente, porque los abogados normalmente estamos entre abogados, que está muy bien, pero realmente creo que pocas veces tenemos la ocasión de hablar con empresarios y de intentar explicarles, como ha dicho Santiago, el porqué, lo que los abogados, en este caso, que nos dedicamos a la solución de conflictos, podemos ofrecerles, y más particularmente lo que una institución dedicada a estos fines, como es el CIAM, tiene que ofrecer. Quiero agradecer mucho a Santiago su muy cariñosa presentación, a Isabel Dutil también, que han sido mis embajadores en el Círculo de Empresarios. Y cuando digo míos, digo del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, de CIAM, que es de lo que vengo a hablar. Y sin más, voy a explicar un poco las razones por las que creo que esta es una institución útil para las empresas. Eso es el título que he buscado, un instrumento útil para la resolución de conflictos, porque eso es lo que de verdad buscamos, ser algo útil para las empresas. En primer lugar, quiero destacar que los conflictos, aunque sea una obviedad, siempre existen, las empresas tienen que vivir con ellos, pero en un momento de crisis los conflictos por definición se agravan y se hacen más importantes.
En esa situación, las disputas nacionales pueden ser perfectamente resueltas, en muchos casos por los juzgados, que evidentemente tienen sus limitaciones, pero en un país como España la justicia, en términos generales, aunque lenta, funciona razonablemente bien y es honesta. Lo que ocurre es que cuando ya nos situamos en el ámbito de los conflictos internacionales, la vía judicial no es recomendable. Nadie quiere ir a los juzgados del país de la otra parte con la que ha celebrado un contrato cuando hay un conflicto. Y en ese caso hay que ver cómo resolverlo porque el conflicto evidentemente puede existir. Lo mejor, como siempre, es el acuerdo entre las partes. No hay ninguna duda de que la mejor solución casi siempre es un acuerdo entre esas partes que han celebrado un contrato y que en un momento determinado no se entienden. Pero también es verdad que en ocasiones esas partes no son capaces de ponerse de acuerdo por sí mismas, necesitan la ayuda de un tercero. Eso es lo que fundamentalmente la mediación, no solo la mediación, pero especialmente ella, pueden ayudarle a resolver de una manera rápida, barata y eficaz muchos conflictos que no tienen por qué acabar ningún procedimiento judicial ni ningún arbitraje. Pero también es cierto que no siempre ese acuerdo, ni siquiera con la ayuda de un buen mediador, se puede alcanzar y en ese caso hay que ir a otra de las opciones. En muchos de los supuestos, en el caso, como digo, de los conflictos internacionales, el arbitraje es sin ninguna duda el mejor medio para resolver ese tipo de disputas. Algunas de ellas son impensables en juzgados, temas de construcción, temas complejos, temas financieros difíciles, temas con una documentación muy complicada. Ningún órgano judicial de ningún país la resuelve normalmente. Lo que tiene de particular CIAM es que es una institución que ha nacido pensando precisamente en las empresas. Nuestro vínculo con las empresas existe desde el momento mismo de la creación de CIAM, porque en su creación han participado personas directamente vinculadas al mundo empresarial. No olvidemos que de las 3 cortes fundadoras de CIAM, las que han unido, como les explicaré, su actividad, 2 de ellas pertenecen al mundo cameral. Una de ellas es la Cámara de Comercio de España y otra es la Cámara de Comercio de Madrid. Y todas ellas tienen en común que llevan años prestando servicios a las empresas. Por tanto, ese ha sido el primer elemento, pero no el único, porque CIAM ha nacido con un espíritu muy determinado. Y en ese espíritu está como primer elemento la vocación de servicio a la sociedad y a las empresas. CIAM no solo quiere ser una institución que pueda resolver conflictos. Quiere ser, como decíamos en el primer momento, una institución muy útil para la sociedad y para las empresas. Hemos reforzado también ese vínculo con las empresas por la vía de que en todos los órganos de la institución hay personas que conocen muy bien la realidad empresarial, bien porque todavía están en empresas, bien porque han prestado sus servicios en ellas durante mucho tiempo, algunos en el ámbito jurídico y otros en el ámbito de la gestión. Además, hemos creado algo que creo que es en este momento único, que son los grupos de trabajo sectoriales, que precisamente van a empezar a funcionar en el mes de noviembre, es decir, de forma inmediata, vamos a poner en marcha 4 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo lo que tienen son 2 singularidades. La primera es que son foros en los que fundamentalmente lo que queremos es oír la opinión de las empresas de un determinado sector económico sobre los problemas que tienen para resolver sus conflictos, sobre lo que necesitan, sobre lo que echan de menos, sobre lo que creen que no está funcionando para intentar dar respuesta desde CIAM a esos problemas. El segundo elemento característico es que en ese foro van a estar empresas, árbitros y abogados. Y por tanto vamos a tener a todos los que participan de una manera directa en el mundo arbitral o de la mediación para poder dar en esas conversaciones, en esos foros, todas las opiniones que nos puedan permitir alcanzar unas conclusiones que nos sean válidas para poder, como digo, intentar dar respuesta a esas inquietudes. Los 4 grupos que van a empezar a funcionar en el mes de noviembre de manera inmediata son los de infraestructuras, energía, inmobiliario y turismo, que es un solo grupo, y el cuarto es el de derecho marítimo. Es el único que en lugar de un sector económico está vinculado a un área del derecho. Y en primeros de año pondremos en marcha al menos otros 2 grupos. Uno será el del sector financiero y otro será el del sector de la tecnología.
y creemos que en todo caso los empresarios valoran el hecho de tener una alternativa a los centros tradicionales. El mundo del arbitraje es muy tradicional, ha venido dominado durante mucho tiempo por toda una serie de instituciones bien conocidas, y creo que todos estaremos de acuerdo que siempre es bueno tener la oportunidad de elegir y de tener alternativas. La competencia es muy sana y la competencia hace que las cosas funcionen. ¿Pero qué es CIAM? CIAM, como decía antes, es el fruto de la unión de la actividad internacional de 3 cortes de arbitraje españolas que venían funcionando desde hacía años. La Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte de Arbitraje de España y la CIMA. Las 2 primeras, como decía, de origen cameral, y la CIMA, que es una institución privada también con muchos años y prestigio a sus espaldas. A lo que se unió además como socio estratégico el Colegio de Abogados de Madrid, que es la institución europea con mayor número de profesionales vinculados a ella. Por tanto, el elemento fundamental de CIAM es que la unión ha sido desde el primer momento su elemento inspirador. Esa unión que desgraciadamente tan pocas veces conseguimos en España para muchos proyectos, en este caso se ha conseguido, y hay que reconocer el enorme mérito que tienen todas estas instituciones en haber sido capaces de ceder la actividad internacional que llevaban haciendo desde hacía años a una sola institución. Una institución, CIAM, que es a la vez una corte de arbitraje y un servicio de mediación, pero con una característica singular, y es que se focalizan, se centran en el arbitraje y la mediación internacionales. El arbitraje y la mediación nacionales se siguen llevando por las instituciones fundadoras. CIAM empezó a trabajar, se creó en octubre del año pasado, pero empezó a funcionar el 1 de enero de este año. Y les puede parecer una paradoja lo que pongo a continuación, que es que tiene experiencia de años en la gestión de este tipo de asuntos. Ello deriva de que hemos aprovechado la experiencia de las cortes fundadoras, que llevaban entre 10 y 15 años, según los casos, realizando esa actividad internacional, para aprender de ellos, y por tanto nuestro trabajo no es el de una institución que empieza de cero, es una institución que nace ya con una importante actividad. CIAM además tiene otro elemento característico y muy importante, y que creo que a todos nos hace mucha ilusión, y es que consigue por primera vez que España tenga una imagen, una única imagen en el mundo de la resolución de conflictos internacionales. Esto es lo que ocurría normalmente en otros países. Solo un limitado, un reducido número de países, los más significados a nivel internacional, son capaces de tener en su territorio una sede, una institución situada en su país que resuelva conflictos internacionales al mayor nivel, con la máxima reputación. España había tenido hasta ahora, como digo, varias cortes que muy meritoriamente competían entre sí en ese mercado internacional, pero la fórmula no era la mejor, porque, entre otras cosas, producía confusión. Y eso es lo que se ha resuelto precisamente desde el momento en que ya la única imagen de España desde el punto de vista de la resolución de conflictos internacionales es el nuevo centro, el CIAM, que además ha nacido con un objetivo muy ambicioso, pero que creemos que es perfectamente alcanzable, que es el de convertirnos en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, y sin ningún género de dudas el objetivo irrenunciable tiene que ser el convertirnos en el referente de la resolución de conflictos en español. No porque solo trabajemos en español, y CIAM trabaja en 4 idiomas desde el primer día: español, inglés, portugués y francés. Pero evidentemente no había ninguna institución que tuviera el español como su primer idioma, que estuviera situada o en España o en los países que hablan español, y este dato ha sido francamente bien recogido y muy valorado en nuestros países, en nuestros queridos países latinoamericanos, que creo que se van a sentir muy cómodos en CIAM. CIAM tiene su sede física en Madrid, con instalaciones en 4 zonas diferentes de Madrid, porque aprovechamos las instalaciones de las 3 cortes fundadoras y del Colegio de Abogados, lo cual nos permite tener algo casi único, que es instalaciones en 4 zonas muy distintas. Estamos cerca del aeropuerto, estamos en el Madrid antiguo, estamos en la zona de negocios, estamos en la zona comercial. Podemos administrar además casos con sede en cualquier ciudad del mundo. Evidentemente, CIAM nace con el objetivo
de ser esa imagen de España a la que me refería y además intentar atraer arbitrajes internacionales a España. Pero evidentemente eso no impide que las partes que quieran someterse a la administración de arbitrajes o mediaciones de CIAM, pero quieran poner, por la razón que sea, la sede del arbitraje o de la mediación en cualquier lugar del mundo, puedan hacerlo. Por tanto, en ese sentido, estamos muy tranquilos de que nadie nos puede ver como una institución férreamente española que solo tira, digamos, para su casa. Y además las partes pueden pactar, evidentemente, el sometimiento a cualquier ley. Los arbitrajes y las mediaciones administradas por CIAM van a ser realmente internacionales, van a ser globales. Y para eso hemos conseguido integrar a personalidades ya de 3 continentes en este momento, personalidades del máximo prestigio, con diferentes especialidades, con diferentes culturas jurídicas. Y la verdad es que estamos muy contentos porque en este momento ya, con los órganos de gobierno de CIAM y las comisiones que hemos creado, que estamos creando, y sin contar todavía los grupos de trabajo que empezarán a trabajar, como he dicho antes, dentro de unos días en noviembre, tenemos ya casi 30 países que están representados por personas del máximo nivel, del máximo prestigio, y un total de 55 personas que puedo asegurar que son lo más granado del mundo del arbitraje y de la mediación, que han accedido muy generosamente a integrarse en nuestros órganos, en nuestras comisiones, de manera absolutamente desinteresada, porque no tienen ningún tipo de retribución, tienen en algunos casos importantes incompatibilidades, pero que han creído en nuestro proyecto y por tanto han decidido apoyarlo participando en estos. Es una institución CIAM nacida efectivamente en el año 2020 y por tanto por eso decimos que es una institución del siglo XXI con todo lo que eso comporta. Pero una cosa que nos ha importado mucho desde el principio es que fuera una institución con alma, que tuviera valores propios, que no fuera solo una institución dedicada a la prestación de servicios, que ya de por sí es muy importante, y de servicios de calidad, pero para que alguien confíe en ti como institución, y es lo fundamental, el obtener la confianza de los usuarios, tienes que ofrecerles algo que de verdad les haga pensar que pueden confiar en ti. Y lo que les ofrecemos son esos valores que hemos convertido en nuestro patrimonio desde el primer día, que es en primer lugar someterse a los más altos estándares éticos a nivel global. En esto tenemos además que decir que a veces realmente los españoles somos tan autocríticos con lo que hacemos que no sabemos lo bueno que estamos haciendo, que estamos siguiendo los estándares éticos del Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, otra institución española, que fue aprobado el año pasado y que en este momento es sin ninguna duda el estándar más exigente a nivel ético que existe a nivel internacional. Y ese es el que nosotros hemos elegido. Nadie podrá decir que el arbitraje o que la mediación en CIAM es un coto cerrado, es un grupo de amigos, es algo que no esté regido por esos máximos estándares éticos. Pero además, como ya decía hace unos minutos, el usuario tiene que ser el centro de la actividad. Lo importante no es la institución, lo importante no son los árbitros, todo el mundo tiene su importancia, pero lo importante son los usuarios, los clientes, las empresas. Son los que se tienen que ir convencidos, ganen o pierdan, acaben o no por acuerdo su disputa, de que se les ha dado un servicio de primer nivel. Por eso también tenemos ahí entre nuestros valores la excelencia, que vamos a medir, entre otras cosas, con las pruebas correspondientes de satisfacción cuando se termine nuestro servicio. Los usuarios podrán opinar a todos los niveles sobre los servicios que han recibido. Y otro valor importante hoy en día, muy importante, es la sostenibilidad. La sostenibilidad que va muy ligada a la apuesta por la tecnología. La sostenibilidad significa que hoy somos capaces de tramitar todos los procedimientos sin papel, si las partes quieren, y que tenemos la tecnología más avanzada que hay en el mundo en este momento para resolver conflictos, lo que permite, por ejemplo, que las partes puedan en cualquier momento, sin tener que ir a pedírselo a nadie ni a preguntar nada, pueden tener acceso a su expediente completo en cualquier momento, las 24 horas del día, tener acceso a todos los documentos, tener acceso a todas las decisiones, y esto es algo que no es fácil todavía hoy por hoy de encontrar, pero que en CIAM ya lo ofrece. Tenemos además también como algo importante el compromiso con la diversidad. Queremos que en CIAM
en los árbitros, en los mediadores de CIAM, esté representado, como tiene que ser hoy, evidentemente, todas las personas que trabajan en estos ámbitos con un nivel de excelencia, sean hombres o mujeres, sean de más edad o de menos, sean de una raza o de otra, estén en el país que estén. Este es un elemento irrenunciable para nosotros, como lo es también la transparencia. La transparencia es algo fundamental de la que muchas veces se ha acusado al arbitraje o a la mediación de no existir. Se decía, bueno, es que ahí no se sabe lo que pasa, no se sabe quién están, son siempre los mismos, lo que hacen, lo que dicen. Bien, la transparencia en nuestro caso, podrán comprobarlo, nuestra idea, y ya está convertido en una realidad, es que todo lo que somos, hacemos o decimos está en nuestra página web, accesible a todo el mundo. Y obviamente tiempo y coste son dos elementos fundamentales para cualquier usuario de estas fórmulas. Y por eso estamos buscando, y hemos, creo que encontrado, la manera de ahorrar tiempo estudiando lo que funcionaba mejor, lo que no funcionaba tan bien de los procedimientos que estamos resolviendo, e igualmente el tema de costes. Hemos buscado una fórmula, después de hacer un estudio de los costes de instituciones parejas a nivel internacional, hemos establecido unos aranceles que creemos que son realmente competitivos para el nivel de calidad y de servicio que se va a prestar. Después, como digo, de hacer un estudio muy profundo con el Instituto de Empresa, un estudio de los costes de muchas instituciones de todos los continentes. Y queremos ser una institución a la vanguardia, porque evidentemente somos una institución que ha llegado ahora a este mundo, eso no lo podemos negar, pero eso nos da una ventaja, nos da la ventaja de ser más pequeños que otros, de ser más flexibles, de saber lo que estaba funcionando y lo que no. Y por tanto, el nacer en este momento nos permite ver qué es lo que hay que hacer. Y una de las cosas fundamentales que había que hacer era tener una comisión de designación de árbitros y una comisión de designación de mediadores, dos comisiones totalmente separadas, formadas por expertos internacionales que realmente representan lo más granado, sinceramente, del mundo del arbitraje y de la mediación internacional, para que la designación de las personas que van a arbitrar o a mediar sea la adecuada. En segundo lugar, tenemos un reglamento que recoge también esos criterios más avanzados a nivel global. Aquí, igualmente, nos hemos beneficiado del trabajo del Club Español del Arbitraje, que el año pasado hizo en ese Código de Buenas Prácticas un reglamento modelo, y nosotros efectivamente lo seguimos en su inmensa mayoría. Ese reglamento modelo hay que decir que se preparó estudiando los reglamentos, de nuevo, de las instituciones arbitrales más importantes del mundo, e igualmente, en cuanto a la mediación, estamos actuando con los mismos criterios. Pero además en un proceso de actualización permanente. No queremos que ese reglamento se petrifique o esos reglamentos se petrifiquen. Lo que estamos haciendo, tenemos ya una persona dedicada al estudio permanente de las modificaciones que se producen en todo el mundo en los reglamentos de arbitraje o de mediación de las instituciones más prestigiosas. De manera que si hay algo que a nosotros se nos ha escapado o hay algo que en un momento determinado se establece como nuevo, tengamos la capacidad de reacción de forma inmediata. Y como decía también al principio, somos muy conscientes de que para la empresa el tiempo es oro y que la empresa necesita soluciones rápidas y mucho más en momentos de crisis económica. Esas soluciones se las da, en primer lugar, la mediación o procedimientos autocompositivos con intervención de terceros, como la conciliación u otros, que apoyamos de manera decidida. De hecho, tengo que decir, para ser completamente sincero, que el 1 de enero, cuando empezamos con el arbitraje, y en el mes de marzo, inmediatamente después de empezar en España el estado de alarma anterior y de ver que aquello tenía un aspecto regular y que la situación se iba a complicar económicamente, de forma inmediata establecimos el servicio de mediación internacional, que en otras circunstancias quizá hubiera tardado un poco más, pero estamos convencidos de que este es el momento de la mediación. Pero no solo de la mediación, es verdad que también, como decía Santiago antes, muchas empresas tienen ese recuerdo negativo de un laudo, un arbitraje que salió mal y que no se pudo recurrir. Es verdad que la esencia del arbitraje es esa, en principio no hay recurso, pero es verdad que dos de las instituciones fundadoras de CIAM en España tenían una figura que había sido demandado por los usuarios, que es la llamada impugnación opcional del laudo.
Es decir, una posibilidad de recurso reducida dentro de la propia institución arbitral, sin ir a la vía judicial, para casos donde se hayan producido, digamos, errores gruesos, tanto de forma como de fondo. Esto, por ejemplo, no estaba en el reglamento modelo del club, pero decidimos incorporarlo porque nos parecía que era dar respuesta a una de las peticiones que los usuarios venían demandando. Voy a centrarme, por tanto, ahora un poquito más ya en la cuestión de la mediación o de otras figuras autocompositivas. Yo creo que la crisis económica ha demostrado, y nos lo va a demostrar más, me temo, lamentablemente, que efectivamente los conflictos en muchos casos no admiten dilaciones, que una decisión, por justa que sea, un año después o varios años después, puede ser perfectamente inútil porque la empresa no ha sido capaz de sobrevivir a ella. Por eso queremos fomentar todas las figuras que permitan con rapidez obtener una solución para las partes, pero en eso sí es necesario, y más que necesario, imprescindible, que todos nos hagamos conscientes de la necesidad de una cultura pactista, de una cultura que existe poco en España, desgraciadamente, pero sí en otros países, y tenemos que aprovechar esa experiencia. En otros países la figura de la mediación, en los países anglosajones fundamentalmente, está muy desarrollada y está prestando muy buenos servicios. Estamos viendo que en Asia se está desarrollando también de una manera destacada. Los países latinos somos quizá los que más tardamos en entrar en esa cultura, pero creo que todos debemos prestar ese servicio a la sociedad de apoyarnos en un momento en el que es especialmente importante para, además de resolver los problemas de ahora, quizá hacer un cierto cambio de cultura en ese sentido. Y por eso hemos buscado una fórmula que esté a la altura de las tendencias más innovadoras. Una vez más hemos hecho lo que he venido repitiendo tantas veces, es decir, no inventar la pólvora, sino buscar qué es lo que mejor está funcionando a nivel mundial. Y por eso creemos que la mediación y esas otras figuras como la conciliación, etcétera, pueden prestar una muy buena solución a muchos conflictos actuales, donde la solución es ceder algo a ambas partes y llegar a un acuerdo que evite, entre otras cosas, tener en las cuentas de la sociedad un problema durante años de provisiones y cosas por el estilo. ¿Cómo concebimos estas figuras? Pues primero, para nosotros son una prioridad, porque como he dicho, lo importante es que nuestros usuarios nos vean como una herramienta útil para ellos. Que se den cuenta de que no hace falta acudir siempre a los tribunales de justicia. En España tenemos una tendencia, yo creo que no positiva, a irnos siempre a los tribunales de justicia con demasiada rapidez. Y aunque ahora ya se está planteando el que incluso antes de plantear conflictos judiciales haya que acudir a la mediación, al menos en determinados supuestos, o incluso dentro de los procedimientos judiciales que se pueda producir una mediación intrajudicial, creo que lo ideal es no llegar a eso. Lo ideal es encontrar una solución por las partes con ayuda de un tercero que evite el acudir a los juzgados, que también tendría un efecto muy positivo para la administración de justicia de este país, reduciendo el número de casos que tiene que resolver. Para eso hace falta que sea una solución rápida y desde luego la mediación lo es, debe serlo. La mediación no puede alargarse, si se alarga mucho en el tiempo es que no está siendo una buena fórmula. En segundo lugar, tiene que tener un coste muy razonable y la mediación en CIAN lo tiene. Los costes de la mediación en relación al arbitraje son incomparablemente más baratos, porque en la mediación lo único que hay que hacer es básicamente pagar los honorarios de un mediador, que también va a tener una intervención ilimitada y, por tanto, no hay comparación posible entre la duración en tiempo y en coste del arbitraje y de la mediación. Pero tiene que ser compatible con el arbitraje, porque como hemos visto, no siempre, desgraciadamente, se alcanza la solución en la mediación. Por tanto, tenemos que tener siempre una última posibilidad, una última bala, que es normalmente el arbitraje. Y tenemos que tener en estas fórmulas un acuerdo que sea susceptible de ejecución. Es decir, que si las partes no lo cumplen voluntariamente, que es lo deseable y que ocurre en la mayoría de los casos en los que se llegan a este tipo de acuerdos, pueda ser ejecutable de manera imperativa, acudiendo a los órganos judiciales correspondientes. Para lo cual, evidentemente, hace falta un equipo especializado. La mediación y el arbitraje son dos figuras muy distintas, que es lo que nosotros hemos hecho. Y eso lo hemos hecho también fijándonos de una manera especial
en la cuestión de la designación de mediadores. Porque si se dice que en el arbitraje vale tanto como sus árbitros, yo creo que en la mediación aún es más cierto. La mediación vale tanto como valgan los mediadores, porque de la calidad del mediador depende enormemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Obviamente, el mediador no puede imponer nada, son las partes las que tienen que alcanzar el acuerdo, pero la habilidad del mediador es imprescindible para conseguirlo. Y no es fácil conocer a los mediadores internacionales, porque la figura de la mediación ha tenido menos desarrollo que el arbitraje. Por eso, nosotros respetamos la libertad de las partes, por supuesto, para designar mediadores, igual que para designar árbitros, pero hemos creado una comisión de designación de mediadores que permita elegir a los mejores mediadores a nivel internacional. Esa comisión está formada por las 7 personas que tienen ustedes ahí en la pantalla. Verán que es una comisión donde la representación de 3 continentes diferentes, hay una persona de Singapur, hay 2 británicos, hay una mediadora ecuatoriana, una mediadora brasileña y 2 mediadores, uno español y otro español con residencia en Estados Unidos, y todos ellos con una enorme experiencia internacional, con experiencias además también singulares en diferentes sectores económicos, en el mundo de los seguros, en el mundo de la energía, en el mundo de las operaciones financieras. Está el presidente de una de las instituciones, si no la institución más prestigiosa del mundo de formación de mediadores. Es decir, creo que hemos conseguido afortunadamente tener un lujo de comisión de designación de mediadores. Y esta propia comisión es la que además está estableciendo las reglas también con las que creen que tenemos que tener en CIAM una mediación a la altura de lo más avanzado. CIAM, y con esto acabo, está haciendo los mayores esfuerzos para promover todas estas figuras. Estamos en una actividad casi febril que desgraciadamente no nos permite lo que nos hubiera gustado, reuniones presenciales, salidas fuera de España para presentar nuestro proyecto, pero afortunadamente los medios tecnológicos hoy nos permiten hacer muchas cosas. Y eso lo estamos haciendo con presentaciones como hoy a organizaciones empresariales, que insisto, en mi enorme satisfacción de tener la posibilidad de presentar a los empresarios directamente estas fórmulas, pero también a los despachos de abogados, a las universidades, a organizaciones de centros de mediación y de arbitrajes internacionales del máximo nivel, con algunos de los cuales estamos firmando acuerdos de colaboración y que nos han recibido con los brazos abiertos, lo que nos ha causado una gran alegría, porque de nuevo esos que están creyendo en nuestro proyecto. Estamos permanentemente en contacto con las administraciones involucradas, con la Administración del Estado, con el Consejo del Poder Judicial. Nos hemos rodeado de expertos nacionales e internacionales para que nos guíen. Tenemos una página web, como decía antes, donde estamos teniendo toda la información, y ahí va a estar absolutamente toda la información de lo que es CIAM y de lo que estamos haciendo, de manera que se sepa por cualquier usuario exactamente lo que hay y cómo hacemos las cosas. Ahí se están introduciendo guías de cómo se designan a unos u otros, de cómo se calculan las cuantías, y todavía iremos introduciendo muchas más cosas. Tenemos también proyectos de publicaciones especializadas en colaboración, como decía, con instituciones de primer nivel mundial, de centros de arbitraje y de mediación, pero lo más importante de todo es que queremos estar siempre abiertos a lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, no solo a presentar la institución, sino a oír las propuestas, las sugerencias de las empresas a través de estas presentaciones, a través de los grupos de trabajo que hemos formado o a través de cualquier fórmula que ustedes nos pidan. Muchísimas gracias por su tiempo. Simplemente aquí les pongo, pero les remito, que es mucho más fácil, a nuestra página web, donde podrán encontrar lo que les ponía en la presentación, que es la cláusula de sometimiento a arbitraje o a mediación y arbitraje. Pero de todos modos, en madridarc.com, que es nuestra página web, podrán ustedes encontrar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Antonio, por esta excelente presentación tan concisa y tan ceñida al tiempo, que nos va a permitir, por tanto, dar ocasión a los participantes de que formulen preguntas. Olvidé al comienzo decir 2 cosas. La primera es que las preguntas las podéis y las debéis formular
a través del canal que veis en la parte baja de la pantalla a la izquierda, preguntas y respuestas. Ahí es donde las podéis ir formulando. La segunda cosa que olvidé decir es excusar la presencia y que la presentación del conferenciante no la haya hecho el presidente del Círculo Empresario, John de Zulueta, como suele hacerlo, porque hoy y a esta misma hora tenía que participar en el Foro de Economía Internacional de Expansión, al que no podía faltar, y eso me ha concedido a mí el honor de hacer tu presentación, José Antonio. Mientras va llegando alguna pregunta más, veo que hay 4 en este momento. Yo quisiera, antes de dar la palabra a Alfredo Bonet, secretario del Círculo, para que vaya formulándote esas preguntas, quisiera hacerte una, o más bien pedirte que profundizaras un poco más en algo que has dicho. Me ha gustado mucho, y lo sabía, que el proyecto sea un proyecto ambicioso, que el CIAM aspire a ser una de las instituciones más prestigiosas en el mundo de la solución extrajudicial de conflictos. Pero la pregunta que me surge es, cuando el conflicto se plantee entre una empresa extranjera y una empresa española, ¿no tendrá la empresa extranjera una cierta reticencia a que sea una institución española la que resuelva el conflicto, ya sea por vía de mediación, ya sea por vía de arbitraje? Sí, bueno, muchas gracias, Santiago. Yo creo que efectivamente es una pregunta muy oportuna y ciertamente puede haber ese temor. Yo creo que la clave aquí es combinar 2 datos. Es decir, CIAM es una institución española, nacida en España, con sede en España, orgullosa de ser española. La imagen, como hemos dicho, de algo tan deseado como era tener la imagen de España en ese mundo, pero también es cierto que es una institución internacional desde el primer día y así lo ha dicho. Es decir, el hecho de que esté situada en España no significa que evidentemente vaya a dar ningún tipo de mejor trato a las empresas españolas, y obviamente lo que tenemos es que convencer a las empresas de cualquier país que al igual que se someten, voy a poner el ejemplo más habitual, el caso de la CCI está situada en París y evidentemente nadie piensa que por esa razón no puede someter a la CCI un conflicto con una empresa francesa, porque es una institución reconocidamente internacional y todo el mundo sabe que el hecho de dónde esté situado geográficamente no es el elemento relevante. Lo importante es cómo funciona, quiénes son los árbitros que van a ser internacionales, quiénes son las personas que participan en su comisión de designación de árbitros, quiénes son las personas que están en sus órganos de gobierno, quiénes son las personas que forman parte de sus comisiones. Y desde ese punto de vista nosotros hemos dicho desde el minuto número 1 que evidentemente queríamos ser y somos una institución internacional. Pero además de eso, es verdad que hay multitud de situaciones en las que las empresas españolas ya se han convertido también en empresas totalmente internacionales. Por tanto, no tendrá nada de particular que una empresa española tenga un conflicto en Perú y que la que lo tiene ya es la filial peruana de la empresa española o la filial alemana de una empresa española que va a tener el conflicto con una empresa húngara o con una empresa chilena. Y evidentemente eso nada tendrá que ver de nuevo con el hecho de que CIAM tenga su sede en España. Pero por eso también he recalcado, como decía antes, el que podemos actuar en 4 idiomas, podemos trabajar sobre el sometimiento a la ley de cualquier país y podemos trabajar con la sede en España, la sede del arbitraje o de la mediación, que no es lo mismo que la sede física de la institución, en España, y estaremos encantados de que ese sea el supuesto, pero también con sedes en cualquier ciudad del mundo. Con eso lo que pretendemos es que nadie pueda pensar que somos una institución que compite, digamos, deslealmente pues, con una institución de cualquier otro país, europeo, latinoamericano o asiático. Y creo que así se ha entendido, por lo menos la impresión que tenemos es por las comunicaciones que estamos teniendo con empresas de otros países, con cortes de arbitraje y de mediación de otros países, creo que han entendido correctamente el mensaje. Muchas gracias por la respuesta, que me parece muy tranquilizadora y muy satisfactoria. Si os parece,
doy la palabra ahora. Tenemos un pequeño problema técnico, al menos en la pantalla, aquí en la sede del Círculo, que ha aparecido en el medio una invitación a iniciar una sesión de Google. No sé si a todos les ocurre lo mismo, pero en la medida en que se nos oiga, le doy la palabra al secretario general del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet, para que vaya formulando las preguntas que han ido llegando. Y mientras tanto, ha desaparecido el invitado no invitado. El no invitado. Muy bien, muchas gracias, Santiago, por participar y por sustituir, como decías, a John de Zuloto, nuestro presidente, en la presentación de José Antonio. Y mil gracias también, José Antonio, por venir a nuestra casa a hacer esta presentación del CIAM. Yo creo que aprovecho para darte la enhorabuena a ti y a los promotores de esta idea, porque sé que no ha sido tarea fácil poner de acuerdo a las tres instituciones más el Colegio de Abogados para poder hacer que el CIAM sea una realidad desde el pasado día 1. Es un gran paso adelante, que empezáis en un momento complicado, como bien has explicado, por las dificultades de movilidad y de reunión que nos impone esta situación, pero por otra parte en un momento también apropiado, porque como bien ha dicho Santiago y has dicho tú mismo, en esta etapa complicada están apareciendo bastantes contenciosos empresariales, que muchos de ellos a lo mejor tendrían una solución más fácil a través de estos sistemas de resolución de conflictos alternativos que a través de la justicia. La mediación, como bien has dicho, es un mecanismo poco consolidado aún en España o en los países latinos. Yo creo que en buena parte quizá todavía es culpa del desconocimiento o de la falta de confianza en el propio sistema. Sobre esto tiene que ver la pregunta que nos hace nuestro presidente de honor, Javier Vega de Seoane. Es una pregunta en dos fases que te leo. Dice: yo creo que sin duda el servicio que puede dar el CIAM a la sociedad y a las empresas es necesario, pero muchas veces de las empresas desconfiamos de la calidad y experiencia de los posibles árbitros que suponemos tienen buen conocimiento de las leyes, pero poco de la actividad económico-empresarial. Esta sensación inhibe en muchos casos al empresario a acudir a estas instituciones de mediación y arbitraje. Y continúa diciendo: aunque seguramente Santiago Martínez Laje pueda enrojecer, lo utilizaré de ejemplo. Si yo supiera que el árbitro que me va a tocar tiene la talla moral, intelectual y experiencia empresarial de Santiago, no dudaría en ir por ese camino. Por ello creo que debe hacerse un trabajo de información sobre la calidad y experiencia de los árbitros y mediadores. Este es el comentario de Javier. Bien. Pues bueno, estoy de acuerdo que Santiagos hay pocos, pero con eso tenemos que vivir. Pero sí creo que hay magníficos profesionales tanto del arbitraje como de la mediación. Y comprendo lo que dice Javier Vega y lo comparto. Es decir, la confianza te la tienes que ganar. Yo sí ahí haría 2 o 3 apuntes partiendo de la base del acuerdo absoluto con lo que él ha dicho, ¿no? Que son: el primero es que no olvidemos que las partes son las dueñas del conflicto en estos sistemas. Es decir, las partes designan al mediador, si es un mediador, y las partes designan a los árbitros si son árbitros. Por tanto, la primera idea que hay que tener es la de que las partes pueden ser ellas mismas las que busquen y las que seleccionen las personas en las que confían. La institución lo que aspira es a intervenir lo menos posible. La institución solo interviene en caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo o no hayan designado mediador o árbitros. Por tanto, primera idea, libertad absoluta y respeto absoluto a los criterios de las partes. La segunda es, efectivamente, cuando no hay ese acuerdo, ¿qué hacemos? Y lo que hacemos es un sistema absolutamente transparente que permite precisamente asegurarnos que tenemos a los mejores árbitros y mediadores. Porque primero se hace una propuesta dentro de la institución, en la Secretaría General de la institución, pero luego se pasa a la Comisión de Designación de Árbitros o a la Comisión de Designación de Mediadores, donde están estas personalidades internacionales. Ahí he puesto las fotos y los nombres de la Comisión de Designación de Mediadores, pero lo mismo se puede decir de la de árbitros, que son personas de primer nivel mundial, sin ningún género de dudas, que conocen perfectamente el mundo empresarial, que conocen el mundo del arbitraje muy bien y que por tanto tienen como misión el que los árbitros y mediadores que sean designados
sean personas no solo con la debida experiencia, por supuesto con la máxima integridad, pero además también que se buscará siempre la especialización. Esa es una de las cosas que también hemos dicho desde el principio. No es lo mismo un asunto de energía que un asunto societario. No es lo mismo una cuestión de construcción que un contrato sobre la gestión de un hotel. Es decir, por eso, afortunadamente, siendo una institución internacional, podemos ir a los mejores árbitros de cualquier lugar del mundo. Y eso nos va a garantizar siempre tener a los mejores árbitros y a los más especializados. Y la tercera idea es, por supuesto, todo lo que las empresas veáis y penséis que tenemos que mejorar, por favor, decídnoslo siempre, ahora y siempre. Como os decía ahí, nosotros vamos a estar siempre muy abiertos a algo que creo que no forma parte del común denominador de la mayoría de las instituciones. Y por eso queremos tener esos canales de comunicación permanente, esos grupos de trabajo con las empresas de los distintos sectores para que no nos dejen en ningún momento pensar que estamos haciendo las cosas bien, para que nos espoleen, nos digan lo que no funciona, lo que hay que cambiar y lo haremos. Muy bien, seguimos. Tenemos otra pregunta de Juan María Nin, que es socio del Círculo y presidente de nuestro grupo de trabajo de Economía y Unión Europea, que después de darte la enhorabuena, José Antonio, te pregunta si el CIAM se constituye como un negocio y que si tenéis una proyección de actividad o de resultados. Bueno, vamos a ver. Una corte de arbitraje, que es la primera parte de CIAM, tiene que estar gestionado, no puede ser una sociedad ni anónima ni limitada, ni puede tener una finalidad de lucro. Tiene que estar organizado, en nuestro caso es una asociación, concretamente sometida a la ley de asociaciones, por tanto su intención no es ganar dinero. La segunda idea es que tampoco quiere perderlo, es decir, evidentemente quiere ser autosuficiente y cuanto más capacidad de generación de ingresos tenga, más cosas podrá hacer. En este momento, las instituciones fundadoras son las que están financiando la actividad de CIAM, que lógicamente todavía tiene unos ingresos exiguos, porque estamos empezando ahora con algún caso y esto sabemos que es algo evidentemente a medio y largo plazo. Por tanto, en este momento, digamos que somos un coste para las instituciones que lo han hecho y por eso también una razón más para reconocerle su mérito. Pero dicho eso, sí tenemos la mentalidad empresarial. Yo soy abogado, pero he tenido la suerte, como decía Santiago, de estar muchos años trabajando para empresas en despachos internacionales que al final son como empresas. Yo he tenido durante muchos años mi cuenta de resultados que tenía que defender mes a mes. Es decir, que con eso estoy muy acostumbrado a convivir. Y por eso tenemos un business plan que hemos hecho, un primer business plan a 4 años, que es el tiempo que dura el mandato del presidente, en este caso de mí, y del primer pleno. Y evidentemente tenemos la intención de desarrollar la actividad lo más rápidamente posible para que no genere, lógicamente, unos costes que no estén cubiertos por los ingresos. Gracias. Tenemos otra pregunta de Germán Ramírez. Yo creo que es, no sé si encaja mucho, pero pregunta, ¿qué recomendaciones tiene el CIAM para mejorar la lentitud de la justicia ordinaria? Bueno, ahí la verdad es que podemos tener opiniones personales todas las que se quieran. Lo que sí es verdad es que nosotros somos, en el mejor sentido, una alternativa a la justicia ordinaria, pero queremos que funcione muy bien la justicia ordinaria. De hecho, en nuestro acto de presentación público, también telemático, dada la situación que tuvo lugar el 24 de junio pasado, tuvimos la suerte y el honor de contar con el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo Español como ponentes en nuestra inauguración. Para todos es muy importante que funcione bien la Administración de Justicia. Nosotros no queremos competir con la Administración de Justicia, creo que somos, primero, una institución basada en el arbitraje y la mediación internacional. En los casos en los que la sede del arbitraje o de la mediación sea España, estamos más vinculados a la justicia española. Y evidentemente en ese caso es muy importante que lo que son órganos de colaboración de la justicia española entiendan bien lo que es el arbitraje y la mediación. Y eso es lo que nos lleva a tener una
canal de comunicación, hasta ahora lo hemos tenido y francamente positivo, con el Consejo General del Poder Judicial, desde el punto de vista de la judicatura, también con muchos de los jueces que trabajan en los Tribunales Superiores de Justicia, que son básicamente los órganos judiciales que tienen un mayor papel en este sentido, y eso lo vamos a mantener siempre. Procuramos crear un ambiente, digamos, propicio a la colaboración entre árbitros, mediadores y jueces, a que se conozcan, y creo que en eso no somos evidentemente los únicos, ni mucho menos, pero creo que se está avanzando mucho. Yo creo que la justicia tiene que mejorar, sin ninguna duda. Yo creo que la justicia, lo mejor es que ya no nos ve al arbitraje o a la mediación como un competidor desleal, que hace 20 años era así, al menos en España, y por tanto no gozaba el arbitraje o la mediación, digamos, de los favores de los jueces. Yo creo que eso ha evolucionado muchísimo. Hoy los jueces saben mucho más sobre estos temas y saben que en lugar de competir con ellos, lo que les facilitamos es en gran medida la vida resolviendo temas que para ellos serían en muchos casos causa de un verdadero atasco, de un verdadero dolor de cabeza. Pero no es, digamos, nuestra función dentro de estas cuestiones el decirle a los jueces lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo. Muchas gracias, está claro. Hay un espectador anónimo que nos dice: buenas tardes, quería agradecer en primer lugar la amable presentación y el tiempo dedicado. Si tuviera interés en poner mis servicios profesionales como mediador a disposición del CIAM, ¿qué debería hacer? ¿Qué orientación podría darme? Bueno, la pregunta es oportuna también en el sentido que no lo he explicado antes. Nosotros, como institución, no tenemos una lista de árbitros ni una lista de mediadores. Eso es una decisión consciente e importante. Hay instituciones españolas y extranjeras que tienen listas de árbitros o de mediadores y nosotros, por supuesto, respetamos esa opción, que además durante muchos años fue la opción tradicional. Hoy yo creo que ya no lo es decir, las instituciones más avanzadas normalmente no tienen listas. ¿Por qué no tienen listas? Porque la lista te limita. La lista puede tener una parte buena, que es que, bueno, para formar parte de la lista, pues en teoría tienes que cumplir unos requisitos, etcétera. Pero primero, eso puede depender mucho de quién esté en un momento determinado al frente de la institución. Y lo que también es cierto es que si la lista no se renueva, pues se puede quedar obsoleta, porque las personas que en un momento determinado fueron idóneas ya no lo son y no están entrando las personas nuevas, porque la lista puede hacer que te olvides de ámbitos de especialización determinados. En fin, hay toda una serie de circunstancias que han hecho que en los últimos años la tendencia, sin ningún género de dudas, es a eliminar listas y, por tanto, nosotros no tenemos listas. Esas comisiones y esa Secretaría General y su equipo de trabajo van a buscar a los mejores árbitros donde quiera que estén, sin necesidad de que estén en ninguna lista. Dicho eso, nosotros con muchísimo gusto recibimos las comunicaciones de muchas personas que nos envían su currículum y les digo, oiga, pues para que ustedes sepan que yo estoy aquí, pues les envío mi currículum y yo soy mediador o soy árbitro y me gustaría que ustedes me tuvieran en cuenta. Por supuesto, lo recibimos, tomamos nota, pero, y esto es por tanto lo que podría hacer esta persona, eso no lleva a la creación de una lista porque creemos que no sería la mejor opción. Muchas gracias. Tenemos más un comentario que una pregunta de nuestro socio Vicente López Ibor, que copreside nuestro grupo de Ciencia e Innovación también. Dice: felicito al Círculo y en particular en este caso a Santiago por la iniciativa y a José Antonio por su presentación espléndida, sintética y clara. El nuevo centro, en su doble función, será muy útil también para el sector energético, cuyo objeto está en el corazón de muchos arbitrajes y, naturalmente, en las instancias de mediación, tan requeridas por las razones apuntadas en la ponencia: flexibilidad, rapidez y marco de confianza interpartes. Enhorabuena. Es más que una pregunta, es un comentario. No sé si quieres decirle algo. Bueno, yo sí aprovecho para decirle a Vicente López Ibor, a darle una noticia que él todavía no lo sabe, pero va a recibir, creo que entre mañana y pasado, una carta para invitarle precisamente a formar parte de nuestro grupo de trabajo de energía, porque es un reconocido especialista en esa materia, preside una importante asociación de abogados especializados en el sector energético y es el tipo de personas que queremos tener en esta institución. O sea, que puedo asegurar que esto no es el fruto de su comentario, sino de... Tengo prueba documental de que está en la lista para que esta semana
saldrán las invitaciones para ese grupo en concreto y nos gustaría mucho que Vicente se incorporase a él. Pues seguro que estará encantado. Otra pregunta más. Álvaro Pérez Martín dice, ¿tiene el CIAM previsto contar con una base de datos de peritos para el caso de que alguna de las partes o el tribunal lo soliciten? No tenemos todavía la idea de tener una base de datos propiamente dicha, por la misma razón. Es decir, nos dan un poco de miedo las listas de cualquier tipo, aunque no sean obligatorias, orientativas, etc. Pero sí hay una cosa que creo que a Álvaro le puede importar, porque para nosotros es fundamental, y es que es verdad que hasta ahora hemos hablado de las instituciones, de las partes, de los clientes, de los usuarios fundamentalmente, y de árbitros y mediadores. Pero hay algunos otros actores y uno de ellos fundamental son los peritos. Con los peritos también tenemos un programa que vamos a implementar igualmente. Espero que de aquí a Navidad lo tendremos cerrado y a principios de año lo pondremos en marcha, que es precisamente un ciclo de seminarios centrados en el papel del perito, en el mundo del arbitraje en concreto y en diversos sectores. Eso lo que nos va a permitir es que los peritos cobren un protagonismo que a veces no han tenido y son fundamentales, porque todos sabemos que en muchos casos el árbitro viene del mundo jurídico, tiene que resolver cuestiones técnicas, no tiene evidentemente esos conocimientos técnicos y se apoya en lo que los peritos le dicen. Por tanto, es nuestra intención que los peritos también formen parte, digamos, de este entorno de CIAM, que transmitamos a los peritos todos esos mismos criterios de estándares éticos, de especialización, de excelencia, etcétera, 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 y que ellos se sientan muy cómodos con nosotros, pero que a su vez les demos visibilidad ante el mundo de los usuarios. Por eso tendremos un programa que ya está en gran medida diseñado, muy ambicioso, donde, como digo, los protagonistas absolutos van a ser los peritos y donde podrá haber charlas, encuentros con ellos para ver qué más se puede hacer con este mundo. El tener una base de datos es algo que todavía no hemos decidido, no lo descarto, en este momento aún no la tenemos. Muy bien, tengo una pregunta más, yo creo que va a ser ya la última, aparte de un comentario final, que es de Álvaro Pérez también, que nos pregunta si contempla el CIAM la posibilidad de comediación, es decir, el trabajo coordinado de más de un mediador, por ejemplo, jurista más ingeniero o jurista más economista según los casos. Bueno, nosotros yo creo que tenemos muy clara la idea de ser absolutamente flexibles y de adaptarnos a lo que necesiten las partes. Evidentemente, de nuevo van a ser las partes las que tomen su decisión sobre si creen que el mediador tiene que ser una persona con una formación determinada u otra. Para nosotros el papel de los ingenieros en concreto es muy importante. Tenemos además, por cierto, en España magníficos ingenieros, como es sabido, magníficos arquitectos, magníficos profesionales de ese mundo técnico, que también pueden ser árbitros incluso, porque en el mundo del arbitraje internacional no tienes por qué ser abogado, puedes tener cualquier formación profesional. Por tanto, no dude en que efectivamente por la vía de la mediación, por la vía del arbitraje, además de como expertos propiamente dichos, van a tener su lugar en CIAM sin duda. Muy bien, y terminaríamos con un... Bueno, es un comentario solo que nos manda Isabel Dutil, que es la presidenta de nuestro grupo de trabajo de seguridad jurídica. Simplemente nos dice, magnífica presentación y gran iniciativa, esperemos que sea un éxito. Es lo mismo que os deseamos, José Antonio, y te agradezco enormemente tu tiempo y tu explicación. La verdad es que da gusto oírte expresarte y lo bien que explicas las cosas. Y con esto yo creo que daría la palabra a ti por si quieres decir alguna cosa o a Santiago para que despida la reunión. Muchas gracias. Yo solo quiero deciros que ha sido un placer y que 1.000.000 de gracias a todos y que siempre estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo que ha sido utilísimo y estoy seguro de que muy pronto empresas españolas y empresas de otros países comenzarán a incluir directamente la cláusula CIAM y empezarán a acudir a CIAM, ora para la mediación, ora para el arbitraje, incluso con fórmulas mixtas o híbridas. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Gracias a todos.